Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes en esta tarde de mucho frío y mucha lluvia a esta charla de habilidades clínicas, el desafío de integrar nuevas prácticas en nuestra profesión. Mi nombre es Marcela Arancibia y soy parte de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les agradezco el interés de todos ustedes, por supuesto, por participar de esta actividad. Esta charla se enmarca en el programa de habilidades para el trabajo social clínico de la Escuela de Trabajo Social, el que está programado a comenzar el próximo 29 de julio. Este diplomado tiene un total de 360 horas en formato online con clases sincrónicas los días lunes y miércoles de 18:30 a 21:45 horas. Nos van quedando pocas vacantes disponibles, así que todos ustedes que requieran información o asistencia con el proceso de postulación de nuestro diplomado, vamos a dejar en breve en el chat nuestros teléfonos de contacto. Esta tarde nos acompaña Valentina Garrido, docente de nuestro diplomado, quien abordará el contexto de esta charla. Ustedes pueden interactuar cuando lo requieran, exponiendo sus preguntas en el chat y por supuesto les vamos a brindar la instancia de que participen en forma directa, si así lo desean, a través de la activación de sus micrófonos y su cámara al final de la sesión. Algo muy importante que quiero compartirle a todos ustedes que están participando de esta charla y que posterior a esto manifiesten su intención de postulación y matrícula, les queremos compartir una noticia especial que daremos a conocer al final de esta sesión. Entonces, para dar comienzo, les presento a nuestra docente del Diplomado de Habilidades para el Trabajo Social Clínico, Valentina Garrido, quien también pertenece al equipo académico de nuestro magíster en Trabajo Social Clínico, que también imparte nuestra escuela. Valentina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Marcela, muchas gracias por la invitación al equipo de extensión de educación continua y a la Escuela de Trabajo Social por seguir trabajando en el desafío de formar nuevas y nuevas trabajadoras sociales en habilidades clínicas. Estoy muy contenta de poder acompañarlos esta tarde, con frío al menos en la capital, y compartir un poco de cuáles son los desafíos que nos tocan como profesionales del trabajo social clínico. Yo soy trabajadora social. Me especializo en particular en cuidados paliativos. Como decía Marcela, también trabajo en el Magíster de Trabajo Social Clínico aquí en la escuela y en el diplomado hago el curso de aplicaciones terapéuticas. No sé, Marci, si partimos con la presentación o Por supuesto que sí, Valentina. voy a Cuando tú compartir gustes, sí. entonces pantalla, contarles un poquito de lo que nos convoca hoy. Me cuentan si ven mi pantalla bien. Mm, Estamos en modo presentación. Ahora sí en modo presentación. Genial. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. El desafío al que me invita la escuela hoy día es compartir con ustedes un poco de cuál es el desafío que tenemos trabajadores y trabajadoras sociales que nos queremos formar en habilidades clínicas, en trabajo social clínico, para integrar estas nuevas prácticas en nuestra profesión. Lo que les voy a presentar ahora es un trabajo colaborativo junto con la profesora Nicole Álamo, que también ha impartido este curso de aplicaciones terapéuticas, tanto en el diplomado como en nuestro magíster. Y la agenda para hoy día es definir un poco qué es lo que es el trabajo social clínico, profundizar un poco en cuáles son los objetivos de la práctica clínica en particular en trabajo social, cuáles son estas habilidades clínicas que vamos a estar formando en este diplomado, cuáles son los desafíos que estas habilidades tienen y cuáles son algunos ámbitos de acción y de intervención de habilidades clínicas del trabajo social. Y finalmente tener un espacio de reflexión, y aquí, como decía Marcela, les pido todas sus preguntas, la colaboración, en poder interactuar para que sea algo más dinámico y no tan plano, ¿verdad? En cuáles son los desafíos de integrar estas nuevas prácticas en un ámbito que es más bien, si sabemos que tiene una larga trayectoria, estamos tratando de implementarlo con mayor formalidad en nuestro país, ¿verdad? Entonces, bien, primero, eh, explicar y profundizar un poco cómo construimos trabajo social clínico. Sabemos que el trabajo social clínico es una práctica especializada del trabajo social que requiere una formación complementaria, y es por esto que esta escuela y otras casas de estudio también han formado clases de formación complementaria, tanto en magíster como en diplomado, y el objetivo de una práctica clínica es abordar el conjunto de manifestaciones
que generan malestar psicosocial en los sujetos de intervención. Y por sujetos de intervención nos referimos tanto a individuos, personas, ¿verdad?, como parejas, grupos familiares, grupos sociales, comunidades, etc. Nos enfocamos en particular en estas manifestaciones del malestar psicosocial y que en particular estos grupos solicitan una ayuda profesional especializada y el trabajador, trabajadora social clínico aporta a través de un proceso terapéutico en la transformación de estas problemáticas en particular para comunidades, personas, grupos, etc. ¿Cómo esto se diferencia un poco de lo que es la perspectiva de trabajo social tradicional y cómo hemos ido avanzando hacia la especialidad un poco más del trabajo social clínico? Lo que intentamos hacer como disciplinas es reincorporar estrategias de formación especializada en estas habilidades clínicas, que son complementarias a lo que tradicionalmente conocemos como trabajo social, desde una perspectiva de visión crítica y mirar lo macro social, ¿verdad? Pero enfocándonos un poco más en los efectos sociales que estas injusticias sociales tienen en la persona. Por lo tanto, nos enfocamos y nos centramos en el efecto de estas injusticias sociales en las subjetividades de los individuos, comunidades, personas o familias, proporcionando intervenciones clínicas sociales que aportan a atender estas dificultades subjetivas, ¿verdad? Por lo tanto, lo que proponemos también como desafío disciplinar es volver a revalorizar esta dimensión clínica y terapéutica del trabajo social, que como les decía, si bien es algo que se ha construido a lo largo de la historia en trabajo social, ¿verdad?, en Chile y en Latinoamérica, eh, por distintas razones hemos dejado de profundizar en las habilidades clínicas en particular. Y lo que propone nuestra propuesta de formación, ¿verdad?, es volver a revalorizarlas desde una perspectiva más enfocada en las dimensiones subjetivas de los individuos, las comunidades y las personas, con estrategias, con técnicas, con metodologías, ¿verdad? Pero muchas veces nos preguntamos, y esta es una pregunta bastante recurrente cuando empezamos a hablar y a profundizar en trabajo social clínico, ¿cuál es esa dimensión clínica diferenciadora, verdad?, del trabajo social? Y como les decía recién, en el fondo el foco más particular es el trabajo específico con la subjetividad, es decir, con la propia experiencia de la persona, la comunidad o el grupo familiar que sufre un problema o un malestar social determinado. Por lo tanto, pensar en una práctica desde el trabajo social clínico es un poco distinto y complementario a una visión quizás un poco más asistencialista en ciertas cosas, ¿verdad? En donde se caracteriza a los como que caracteriza, perdón, o que ha caracterizado a los sistemas sociales de protección e integrar una práctica social clínica especializada. Por lo tanto, para revalorizar esta dimensión clínica y terapéutica del trabajo social, volvemos a este planteamiento de que toda actividad humana debe estar dirigida a disminuir, aliviar o suprimir el sufrimiento de otros, proporcionando o induciendo cambios que puedan ser psicosociales, relacionales, con una visión y una perspectiva social, clínica o terapéutica, ¿verdad? ¿Cómo es que aplicamos estas dimensiones más clínicas del trabajo social? Desde la perspectiva y la propuesta de nuestra escuela es formar a profesionales que puedan aplicar métodos y teorías de trabajo social clínico específicos de diagnóstico, tratamiento, prevención, para disminuir disfunciones psicosociales que pueden incluir tipos de desórdenes emocionales, mentales, conductuales. Estas propuestas son propuestas que hemos ido co-construyendo desde distintas fuentes, ¿verdad? En donde tenemos la experiencia del trabajo anglosajón, pero también siempre desde una perspectiva más latinoamericana en la que no solo incorporamos la perspectiva clínica, sino que la incorporamos en un contexto en donde ya existe un trabajo social crítico y donde ya existe un trabajo social que se ha desarrollado en Chile desde una perspectiva eh, que pone a la persona en un contexto, ¿verdad? Y no dejamos de lado la parte de la intervención más macrosocial. Esta propuesta lo que viene a hacer es hacer un complemento de una intervención más focalizada en lo macrosocial y hacer una bajada a observar los efectos de una sociedad profundamente injusta
y ver posibilidades de intervención desde las subjetividades de las personas, las familias y los grupos. Por lo tanto, para implementar estas estrategias clínicas del trabajo social, vamos a trabajar con estrategias y formas de interacción, de intervención, perdón, que tienen un propósito y una finalidad social terapéutica. Y podemos intervenir a nivel individual, familiar, grupal, con el foco de potenciar y mejorar la calidad, aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de los sistemas humanos, teniendo en consideración tanto los efectos de los determinantes sociales de la salud, por ejemplo, o el malestar psicosocial que se puedan generar a propósito de los distintos niveles de opresión y de injusticia social presentes en nuestra sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de aportar a disminuir el malestar psicosocial de las personas, nos estamos enfocando, estos son algunos ejemplos, en algunos ejemplos de cómo se genera el malestar psicosocial en las personas. Sabemos que algunos campos de acción, por ejemplo, pueden ser necesidades específicas que requiera una comunidad, una familia o un grupo que generan malestar. Cuando pensamos en una necesidad específica, es cuando la persona, la familia o el grupo trae una necesidad concreta y específica en donde manifiesta que se pone en peligro su supervivencia material en particular. Y por lo tanto nosotros como trabajadores sociales clínicos podemos aportar a generar construcciones específicas de intervención que ayuden a satisfacer esa necesidad en particular. También hay otro campo de acción en donde el malestar se manifiesta como una dificultad más amplia, en la que personas, familias y grupos no encuentran, por ejemplo, los medios o las estrategias de enfrentamiento para poder enfrentar esas dificultades. De la misma forma, las habilidades de un trabajador o trabajadora social clínico puede ayudar a esa persona, familia o grupo a buscar soluciones desde la perspectiva de las fortalezas, ¿verdad? A afrontar esas dificultades, identificando cuáles son factores de malestar, factores de riesgo y cuáles son posibles soluciones que emergen de las habilidades propias de la persona, la familia o el grupo. Otra forma de manifestación o generador de un malestar es la conformación de problemas específicos que acongojan a personas, familias y grupos. Cuando hablamos de un problema específico, nos estamos enfrentando a una situación determinada en la que la persona, la familia o el grupo no tiene una solución particular, no se le ocurre una solución particular en el momento presente. Sin embargo, podemos trabajar en una co-construcción para poder desarrollar estrategias que le permitan a esa persona, familia o grupo, enfrentar ese problema con técnicas específicas. Y lo mismo ocurre con los conflictos sociales que pueden generar mucho malestar a comunidades, familias y grupos. Y cuando hablamos de conflictos en particular nos referimos a cuando dos o más personas o dos o más sistemas sociales manifiestan visiones que son divergentes o distintas sobre un problema en particular y ese choque de visiones divergentes genera un problema. Y por lo tanto los trabajadores sociales pueden ayudar a intervenir en disminuir ese malestar a través de la promoción de resolución de conflictos, pensando, por ejemplo, en estrategias en particular de resolución, eh, o sea, estrategias específicas de resolución que permitan a estas dos manifestaciones divergentes, ¿verdad?, llegar a un acuerdo. Que esto es muy relacionado a lo que conocemos como la mediación, ¿verdad?, que también es una práctica que el trabajo social realiza de manera anterior a la generación de lo que es el trabajo social clínico. Sin embargo, la propuesta de trabajo social clínico viene a traer formación especializada en cómo abordar estos conflictos desde una perspectiva que es compasiva, que es amable con la persona y con el sujeto, ¿verdad?, con el que estamos trabajando, y con estrategias y técnicas en particular para poder desarrollar. Por lo tanto, la propuesta de ir formando habilidades clínicas en trabajadores y trabajadoras sociales no es solamente reducir el malestar en particular o aportar a generar procesos de transformación o de cambio para disminuir ese malestar, sino más bien poner ese proceso de malestar en
en clave de todo aquello que lo genera y poder generar estrategias de cambio a propósito de la promoción de los principios específicos del trabajo social y del trabajo social clínico, que es la promoción de la justicia social y la persecución de los derechos humanos, una sociedad más digna, ¿verdad? ¿Por qué decimos que son requeridas las habilidades del trabajador o el trabajador social clínico? Porque un trabajador y una trabajadora social clínica tiene estas habilidades en particular que son muy necesarias para poder trabajar y abordar eh, el malestar psicosocial. Primero, un trabajador o una trabajadora social clínica tiene habilidades de promoción del apoyo psicosocial a personas, familias y grupos. Por lo tanto, promovemos el apoyo emocional a través de una construcción de una relación de confianza entre la persona del terapeuta y el sujeto de intervención con el que vamos a estar trabajando. Nos enfocamos en las fortalezas de ese grupo, de esa comunidad o de esa familia y promocionamos también a través de habilidades sociales terapéuticas la generación de la autoconfianza de las personas con las que estamos trabajando o los grupos con los que estamos trabajando. Hay también una línea de habilidades terapéuticas específicas eh, con la cual desarrollamos nuestras intervenciones. Por ejemplo, poder promover o enseñar destrezas específicas para afrontar problemas en concreto. Ayudamos a diseñar estrategias de mediación o de avance y resolución de conflictos. Apoyo para automonitorear conductas que son generadas por problemas sociales en particular, por un contexto social en particular. Y apoyamos a diseñar planes que eviten recaídas en ese grupo, en esa persona o en esa familia que se enfrenta a una problemática en particular. Otra de las habilidades que se promueven desde el trabajo social clínico es lo que conocemos como gestión de casos sociales, ¿verdad? Ayudar a medir los recursos propios de la persona, generar procesos de abogacía, ¿verdad? Que es en el fondo la promoción, generar networking, perdón, que es en el fondo el empoderamiento de las comunidades, de las personas, familias y grupos, y la parte asistencial también que nunca la dejamos de lado, ¿verdad? No porque somos trabajadores sociales clínicos dejamos de lado el ámbito de la asistencia de servicios, porque requerimos de eso, es una herramienta que sirve al trabajador social clínico para desarrollar sus intervenciones. Entonces no dejamos de lado la parte asistencial, simplemente la utilizamos como un recurso y no como una intervención en sí misma. No es el propósito de nuestra intervención, es más bien una forma que nos ayuda a generar nuestras intervenciones sociales. Y también tenemos una perspectiva del insight que tiene que ver, y ahí les pido disculpas por la palabra en inglés, en realidad lo podríamos decir siempre en español, pero en el fondo el proceso de reflexión y de introspección de un profesional que requiere ser atendido en cómo nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales clínicas somos la herramienta para promover el cambio con las personas con las que trabajamos. Entonces, en tanto apoyamos a las personas con las que trabajamos a descubrir o redescubrir los sentimientos, las formas en que se manifiestan los problemas sociales en su persona, en su calidad de vida, nosotros también como profesionales debemos tener ese proceso de autorreflexión y poder identificar qué problemas en particular podemos aportar, cuáles son las resonancias que me genera un caso en particular y qué ajustes tengo que hacer en mí mismo como la persona del trabajador social, ¿verdad? Para poder ayudar de la mejor forma a esa comunidad, familia o grupo. Y por lo tanto ayudamos a aprender de experiencias pasadas a las personas, aprendemos de nuestras propias experiencias pasadas también en una relación que es social terapéutica, ¿verdad? Por lo tanto podemos ayudar a personas, familias y grupos a reelaborar, por ejemplo, traumas o situaciones conflictivas que existan en su trayectoria de vida, ¿verdad? Para poder concretar las intervenciones desde estas habilidades del trabajo social clínico, lo que nosotros proponemos es ayudar a la formación de trabajadores y trabajadoras sociales a diagnosticar, intervenir, evaluar intervenciones con individuos, familias y grupos desde una perspectiva social clínica. Y además ponemos un foco muy importante en la necesidad de supervisar y supervisarse, es decir, supervisar nuestra propia práctica
para poder intervenir con personas, familias y grupos. Por lo tanto, el trabajo social clínico viene a generar espacios terapéuticos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que conocemos o entendemos como espacios terapéuticos? El espacio terapéutico es un espacio de colaboración e intervención intersubjetivo, en donde el trabajador y la trabajadora social no es un personaje o un profesional que es neutro, ¿verdad? Siempre estamos permeados por nuestra propia historia, por nuestra propia condición social, por nuestra historia y nuestra trayectoria de vida y nuestra trayectoria profesional también. Y cómo aquello se relaciona con la trayectoria de vida de la persona o el sujeto con el que estamos trabajando, que está en constante cambio y se afecta, ¿verdad? Hay una relación de afectación recíproca entre lo que el profesional de trabajo social clínico realiza como intervención y la persona o el grupo de personas con las que estamos trabajando. Entonces, para generar estos espacios terapéuticos, primero tenemos que posicionarnos desde ese espacio intersubjetivo en el que hay una colaboración entre dos sujetos, un sujeto que tiene habilidades clínicas específicas y una persona que llega con una problemática en particular, con un contexto, ¿verdad? Y en ese espacio nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales no somos neutros. Debemos reconocer y reflexionar profundamente respecto de nuestra propia trayectoria también. Eh, por lo tanto, el proceso de autoconocimiento del profesional social clínico es fundamental para poder hacer uso de sí mismo. Como les decía antes, nosotros somos la principal herramienta de intervención en un proceso de intervención social terapéutica, ¿verdad? Por lo tanto, debemos aprender a identificar cuáles son las resonancias que nos generan ciertos problemas, cuáles son los límites de nuestra intervención, los bordes específicos para poder trabajar y abordar cada caso social clínico de manera eh, profesional y metódica, ¿verdad? Y por lo tanto necesitamos, y esto es algo que nuestra escuela cree fielmente, ¿verdad?, en la necesidad de generar y promocionar espacios de supervisión social clínica en todos los lugares de intervención en donde estemos incorporando las habilidades sociales clínicas en nuestra práctica del trabajo, ¿verdad? Y en esta parte les quería contar un poco sobre qué es lo que ofrecemos como en la formación también desde este diplomado de habilidades clínicas. El curso en particular eh, que si es que se inscriben en este diplomado van a estar compartiendo conmigo es el curso de aplicaciones terapéuticas del trabajo social clínico, en el que vamos a ir co-construyendo, ¿verdad? Ojalá de manera muy colaborativa, en el diseño de intervenciones sociales que sean centradas en personas, familias y otros grupos para para colaborar en la construcción del mayor bienestar de la persona, familia o grupo. Vamos a tratar de profundizar en cómo distinguir la pertinencia de distintos enfoques en particular que vamos a enseñar a lo largo del semestre y generar en un trabajo grupal con sus colegas propuestas específicas de intervención con personas, familias y grupos utilizando estos enfoques aprendidos en este curso. Por lo tanto, como les decía antes, la primera parte de este curso se enfoca en la reflexión respecto del establecimiento del rapport. Cómo generamos rapport con con las personas con las que vamos a intervenir, cómo generamos la relación terapéutica, cómo generamos un proceso de autoconocimiento y después ya lo más técnico de diseño, de definición de problemas, modelos específicos de intervención, cómo planificamos una intervención y cómo planificamos y promovemos el cuidado de equipo. Luego vamos a profundizar en los distintos enfoques de intervención, nos vamos a enfocar en enfoques de terapia breve que emergen desde la teoría de sistemas, ¿verdad? Y entre esos vamos a profundizar en el sistémico estructural, en el relacional, en la mediación, y también vamos a ver enfoques terapéuticos más contemporáneos como la teoría narrativa y la teoría centrada en solución. Y aquí les quería compartir un poco sobre cuáles son los ámbitos de acción en donde puede intervenir un trabajador social clínico. Y esto es súper importante porque mientras avanzamos en la construcción de qué es lo que es el trabajador social clínico y se va promocionando mucho más esta práctica social del trabajo social clínico, perdón,
Muchas veces nos encontramos en el debate de que solamente son habilidades aplicables a un sistema, que puede ser el sistema de salud. Y eso no es tan así. Las habilidades sociales clínicas pueden ser de utilidad y de relevancia en distintos ámbitos de la intervención de la disciplina. Un ámbito de intervención es el ámbito laboral en hospitales, en centros de salud, en CEFAM, en COSAM, en donde requerimos de estas habilidades para poder trabajar eh, con pacientes, ¿verdad? Con personas que están en situaciones de salud complejas y que requieren de un profesional con habilidades clínicas que los ayuden a lidiar con el proceso de enfermedad, y no solamente a través de la asistencia y la entrega de dispositivos en particular que les ayuden a transitar el sistema de salud de manera más amable, pero sino también en profundizar en cuál es el efecto, por ejemplo, que tiene una enfermedad en su propia calidad de vida, no solo desde lo biomédico, sino también en cómo el peso de una enfermedad también genera malestar subjetivo, ¿verdad? Que es lo que veíamos. Pero también hay áreas de intervención en donde las habilidades clínicas quizás no parecen tan evidentes, pero sí son muy relevantes, como por ejemplo un trabajador o una trabajadora social que trabaja en distintos programas de una municipalidad. La promoción y la previsión de servicios sociales no termina en solamente entregar el dispositivo. Hay una forma y una metodología de entregar esos dispositivos sociales ya para acompañar a esa persona en particular a navegar este sistema. Y eso requiere de una habilidad clínica, en tanto no se trata solamente de entregar el servicio, sino de aportar a la persona a ver cuál es el malestar subjetivo que genera el tener que navegar. Por algo esa persona ha llegado a la necesidad de requerir de esos servicios sociales en particular. Y cuando nosotros vemos eso desde esa perspectiva, el trabajador social clínico puede aportar muchísimo más en generar alivio de ese malestar subjetivo, ¿verdad? Lo mismo ocurre en los servicios de infancia, los profesionales que trabajan en hogares o que trabajan con violencia intrafamiliar, etcétera, son áreas de trabajo donde las habilidades clínicas son súper pertinentes, ¿verdad? Cuando trabajamos en programas de prevención, de tratamiento, de consumo problemático de drogas, etcétera. En términos de educación, por ejemplo, que también es un área que quizás no parece tan evidente, la necesidad de las habilidades clínicas. Cuando trabajamos, por ejemplo, en PIE o en programas que son más especializados en educación, se requiere mucho también de habilidades de interacción con las personas con las que trabajamos. Y estas son las habilidades que, si bien existen y son conocidas por nosotros, requerimos de una formación un poco más especializada eh, en, en esas habilidades en particular para poder promocionar estas intervenciones. Lo mismo en tribunal y ámbitos de justicia o en el sistema carcelario, incluso en empresas cuando tenemos que lidiar, por ejemplo, con recursos humanos, que hay ahí una intervención intersubjetiva en la que no siempre estamos tan formados en estas habilidades en particular. Por lo tanto, ¿cuáles son? Ah, y esto es un poco como lo que nos lleva a la reflexión y a donde me gustaría un poco más escucharles, porque quizás ya de a poco ha sido como más conocido qué es lo que hace el trabajo social clínico, lo hemos ido escuchando un poco más. Sin embargo, tenemos un desafío profesional importante en cómo ir integrando en distintos espacios laborales estas nuevas prácticas y esta formación más especializada. Y para abordar aquello, creemos firmemente que se requiere de una formación de profesionales especializados. Por lo tanto, eh, es súper lindo que existan, bueno, ustedes que en el fondo están interesados en conocer más sobre una práctica más especializada, en seguir formándose, ¿verdad? Que eso es súper importante. Pero también promocionar las capacidades de liderazgo adaptativo en equipos profesionales. Y cuando hablamos de liderazgo adaptativo en equipos profesionales es justamente poder, una vez que integramos estas nuevas habilidades, cómo poder llevarlas a la práctica en instituciones que muchas veces pueden ser un poco rígidas, porque es difícil generar cambio. Entonces, cuando llegamos con una nueva habilidad, con un nuevo enfoque de trabajo, el instalar
esa nueva formación en el espacio laboral siempre se transforma en un desafío, y de esto reflexionamos harto en nuestra escuela y también en los distintos niveles de formación que ofrecemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos generar este liderazgo adaptativo en los equipos profesionales? ¿Cómo llevar estas habilidades y que se logren materializar en nuestros espacios de trabajo? Y para eso proponemos distintas cosas, pero uno de los focos que les quería compartir hoy día es que justamente desde independiente del nivel o el rol en particular que tengamos en nuestros espacios de trabajo, siempre podemos generar y ser personas líderes para generar un cambio en nuestra institución. Y lo que hay detrás de eso es una necesidad disciplinaria de poder planificar estratégicamente y mostrar, implementar, evaluar y mostrar resultados de nuestras intervenciones. Entonces, parte importante de lo que queremos hacer, no solo desde la formación, sino que también invitarlos a ustedes como eh, profesionales con estas habilidades, o que esperamos que se sumen a poder tenerlas e integrarlas, es que justamente puedan tratar de integrar y mostrar resultados específicos de cómo las intervenciones con habilidades sociales clínicas pueden generar cambios que tienen un alto impacto en sus lugares de trabajo. Y para poder generar estos espacios, estas instancias de liderazgo adaptativo en estos equipos profesionales, los invito a reflexionar un poco eh, en cuáles son el objetivo particular de intervención de sus distintos trabajos. ¿Cuál es el propósito que ustedes como profesionales eh, se pueden poner como desafío para generar o integrar una nueva práctica? Profundizar y reflexionar sobre cuál es el ámbito de intervención en el que trabajamos y de qué manera ayudamos y aportamos a las personas, a las comunidades o a los grupos con los que trabajamos a mejorar sus situaciones, donde muchas veces las personas con las que trabajamos se encuentran en situaciones de opresión o eh, llegan a nosotros porque hay una consecuencia de una injusticia social grave que ha llevado a que requieran de una intervención en particular y de las habilidades psicosociales que promovemos desde el trabajo social. Y preguntarnos, ¿queremos en nuestros espacios laborales generar un cambio en el status quo? Y si es así, ¿cómo lo vamos a hacer? Debemos enfocarnos en un propósito en particular. No mirar necesariamente generar un cambio muy amplio, sino enfocarnos en lo pequeño que podemos hacer para ir generando de a poco un cambio estructural más grande. Por lo tanto, el desafío del liderazgo nos invita eh, a movilizar a nuestras jefaturas, a movilizar a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, a generar de a poco este cambio de perspectiva, ¿verdad?, en nuestras distintas instituciones, para ir incorporando estas habilidades y poder ir mostrando, ¿verdad?, de qué manera lo que hacemos puede generar un cambio que tiene aún más que puede tener aún un mayor impacto en lo que ya realizamos. Entonces, esa es la invitación, en el fondo, ver de qué manera lo que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes en este diplomado o, bueno, en este diplomado en particular, cómo aquello que nosotros les entreguemos puede ayudarlos a ustedes a generar un cambio también en las instituciones con las que trabajan. Eso es un poco como la reflexión que les quería compartir. Muchísimas gracias, Valentina, principalmente por hablarnos, ¿no?, esta tarde de cómo se construye el trabajo social clínico y la necesidad, como tú bien explicaste, de revalorizar esto en su dimensión clínica y terapéutica, ¿no? Bueno, estas estrategias y formas de intervención que tú nos explicas esta tarde, por cierto, son más profundizadas en nuestro diplomado, en donde tú agradecemos, por supuesto, que además impartes docencia, ¿no? Y bueno, en esa manera abordas esta formación. Entonces, quisiéramos ver si la audiencia tiene alguna duda, quiere interactuar contigo en alguna consulta de lo que tú nos has explicado en esta tarde, o también si hay alguna duda sobre el programa en sí, para poder justamente brindar unos minutos de conversar al respecto. Había alguien hace poco levantado su mano, pero no sé si aún está. Ahí está, Aaron. Te damos el pase entonces para que puedas dar tu intervención. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? ¿O hay Súper bien. ruido? Se Ya. escucha muy bien. Bueno, primeramente quiero agradecer a usted, estimada, por su tiempo. Gracias por este espacio de formación. Yo en lo particular recién soy egresado. Yo desempeñaba mi práctica profesional y ahora mi lugar de trabajo en un centro de investigación e intervención psicosocial, así que trabajo con puro psicólogo. Soy el primer trabajador social ahí, y en donde yo desempeño funciones se atiende de manera individual, también de grupo, pero sobre todo de manera individual. Ujú, Y a mí me formaron en mi pregrado por un poco de esta perspectiva clínica, entonces yo intento incorporarlo, pero me dificulta un poco el poder incorporarlo en su plenitud, porque la atención es individual. Entonces uno entiende que el problema relacional es a nivel de familia o grupo. ujú, Entonces no puede haber mucho impacto o no se puede lograr todo el objetivo de intervención porque se atiende solamente a la persona. ujú, Entonces igual me gustaría a mí adquirir como mayor tipo de estrategia, actividad, algún tipo de habilidades para atender tanto a la persona como a la familia, porque es igual es un desafío atender a la persona en su contexto más inmediato, que es la familia, y el tipo de relaciones que se forman ahí. Y otro ujú. punto que igual quiero acotar y que me llamó mucho la atención fue el tema que usted se refirió a las problemáticas o necesidades sentidas de las personas como un malestar social o un malestar psicosocial. Y claro, eh, siento que igual podría o debiéramos incorporarlo en nuestro lenguaje y en nuestro trabajo. Este malestar psicosocial que sienten las personas, más allá del término necesidades sentidas o problemáticas que nosotros identificamos. Eso. Gracias, Aarón. Muchas gracias por tu reflexión y por tus preguntas. Está súper interesante porque justamente nos lleva un poco a la pregunta como de esta conversación, ¿verdad? Es que cómo vamos incorporando estas habilidades en una práctica en donde, como tú bien dices, muchas veces nos han formado, o tenemos esta formación más especializada en cómo intervenir con grupos, pero no necesariamente, aunque obviamente existe la formación en trabajo social antes de trabajo social de caso, por ejemplo, que sí vemos cómo el trabajador social puede trabajar de manera individual con una persona. Preguntaste sobre algunas estrategias específicas para trabajar con personas, con individuos en particular. Y ahí voy a retomar un poco lo de tu segunda pregunta. Cuando nosotros miramos el malestar social que le genera a una persona un problema en particular, que puede ser un problema amplio, que es multidimensional, ¿verdad? El problema en particular que puede tener una persona eh, puede estar influenciado por distintas causas, por consecuencias estructurales, por consecuencias personales, por consecuencias más de relación familiar, etcétera. Múltiples formas de complejizar ese problema en particular al que se está enfrentando esta persona. Y cuando nosotros logramos ver una problemática desde esa perspectiva, podemos trabajar en dupla también con otros equipos. Tú mencionabas que trabajabas en un grupo donde había muchos colegas y colegas psicólogos y psicólogas, ¿verdad? Uno puede trabajar en colaboración. Las duplas psicosociales existen, siempre han existido, y el trabajo colaborativo que podemos generar con psicólogo o con psicóloga es súper importante, en tanto nosotros también como trabajadores sociales podemos poner el foco en, como hablábamos delante, en el malestar psicosocial que genera un problema en particular en una persona. Entonces, al momento de pensar en cómo abordar ese problema en particular o ese malestar social de esa persona, podemos acompañar las intervenciones que realiza un equipo eh, de psicología, por ejemplo, o de terapia ocupacional, si es que estamos trabajando en el sistema de salud, o incluso enfermería, en el área que yo más me desempeño, en cuidados paliativos. El trabajo interdisciplinario es súper importante, y no por eso el trabajador social deja de poner el foco en la persona, sino más bien pongo el foco en la persona, en el contexto en particular de toda la problemática, de cómo se componen eh, todas las distintas dimensiones de un problema, y puedo generar intervenciones en particular que aportan a disminuir el malestar psicosocial de esa persona.
de manera colaborativa con otras disciplinas. Eso no quita que en el fondo otras disciplinas también puedan seguir interviniendo con esa misma persona. Y en particular, para responder un poco a tu primera pregunta, ¿cuáles son algunas técnicas? Nosotros profundizamos en este diplomado, por ejemplo, en la terapia breve centrada en soluciones. Y eso es algo en particular que son estrategias en particular que podemos implementar para ayudar a las personas a buscar soluciones específicas a problemas concretos, desde la perspectiva de la fortaleza. La perspectiva de la teoría narrativa, volver a retomar elementos específicos de la teoría del abordaje de los sistemas, etc. Todo eso que son parte de los enfoques terapéuticos con los que trabajamos en este diplomado, son herramientas y estrategias que te pueden ayudar a intervenir de manera individual. No sé, Aaron, si eso contesta un poco tu pregunta o te ayuda un poco como a seguir profundizando en esa reflexión. Sí, muchas gracias por sus palabras. Me da luz para poder yo implementarlo. Por el momento estoy trabajando con el modelo psicosocial y el modelo gestión de casos o centrado Perfecto, en el plan tareas de casos también. sociales es una súper buena estrategia y podemos incorporar otras. Ese es como un poco el desafío, por eso decíamos como cómo incorporar nuevas habilidades, porque en el fondo la terapia breve centrada en soluciones, por ejemplo, que es una, nos presenta nuevas metodologías que son complementarias a las intervenciones como la que ya mencionas que está realizando desde la perspectiva biopsicosocial. Muchísimas gracias, Aarón. Tenemos también, creo que dos personas más también levantaron la mano. Bueno, ahí tenemos un poco más de interacción, llevamos en cuatro. Priscila, entiendo que fue una que está esperando hace rato poder dar su intervención. Priscila, ¿te escuchamos? Priscila Saavedra. Hola, ¿me escuchan? Muy bien, te escuchamos muy Hola. bien. Sí. Sí. Buenas noches. También agradecer la instancia y sobre todo la oportunidad de tener como una pincelada de lo que es el diplomado. Yo me encuentro trabajando en la Fundación Social de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿ya? Como para orientar un poquitito o para que sepan más o menos a qué me dedico, voy a atender a terreno a los trabajadores de la construcción, ¿ya? Que le llaman viejitos de la obra. Principalmente mi trabajo es muy asistencialista. Ya me refiero a asistencialista en el sentido de que, si bien es cierto, es una realidad bastante cruda, en el sentido de que se exponen bastante los trabajadores en cuanto a su derecho, sus situaciones como familiar, personal, se encuentran siempre arraigados a muchas problemáticas ya de consumo, problemáticas de alcohol, analfabetismo, bueno, un sinfín de problemáticas. Entonces, en este caso, lo que hago yo es como muy de qué necesita, yo lo ayudo, creo un espacio y en lo que se requiera, obviamente, ayudarlo desde solicitud de clave única hasta activación de beneficios de la Cámara Chilena de la Construcción. En particular, como que de cierta forma cumple un rol también mucho de contención emocional porque si bien es cierto, no existen así trabajadoras sociales de cierta forma como fijas en las empresas que son socias de la Cámara. Entonces, todos los casos llegan, en este caso, a la fundación y ahí se nos van derivando. Hablo en plural porque somos muchas asistentes sociales o trabajadoras sociales, ¿ya? Y nos llegan muchos casos que hay que atender y está como relacionado a la atención de crisis, ¿ya? Y eso es bastante complejo y por eso también a mí me llama mucho la atención el diplomado, más que nada como para adquirir herramientas enfocado en este rubro y obviamente en los rubros bueno, que se comentaron en la exposición. Igual mi consulta va dirigida como bueno, tú hablaste de los desafíos y me parece como que es un desafío en todos los como ámbitos en los que ejercemos como trabajadores sociales,
pero aún así creo que igual es como un poquito complejo en este rubro porque de partida el servicio social en sí es como muy, quizás no lo valoro mucho. Sí, Y desde ahí quizás intento yo obviamente dar vuelta a lo que es el rubro en sí y cómo ven el servicio social, pero aún así me cuesta como tener quizá esta herramienta de poder quizá llegar un poco más allá con el caso. Si bien es cierto, logro contener, logro coordinar red, logro quizás como activar de cierta forma que el trabajador se sienta un poco más acogido en la situación que se ve envuelto, pero aún así siento que se podría hacer un poquito más, obviamente con técnicas asociadas. muchas gracias Priscila por tu reflexión y por compartirnos un poco como ese desafío también. Voy a destacar dos cosas que me parecieron súper importantes y atingentes, porque no sé si leí ahí una pregunta en particular, sino más bien una reflexión desde la cual podemos como seguir co-construyendo desde la disciplina y las habilidades clínicas. Veo dos cosas. Cuando tú decías que en el fondo trabajas con los viejitos de la obra, ¿verdad? En términos de proveer servicios en particular, pero de manera, comillas, informal, realizas una contención emocional en particular, y eso, eh, nos guste o no, es parte de nuestro trabajo, es parte de la labor. Sin embargo, como tú bien decías, Priscila, muchas veces eso es poco visibilizado. No se ve, no se valora como parte de la intervención y del trabajo que realizamos. Entonces, uno de los desafíos que tenemos como trabajadores y trabajadoras sociales es justamente poner eso en valor y tratar de generar movilidad al interior de nuestras instituciones, y por eso es que les traía este concepto de liderazgo adaptativo, ¿verdad? Que en el fondo son dos grandes pasos. El primero es lograr poner en valor aquello que no tiene nombre, que tú ya realizas, ¿verdad? Que es en el fondo todo esto que dijiste como contención emocional, a aquello ponerle una metodología, ponerle una estrategia, una técnica, poder planificarlo de manera más estructurada, poder evaluarlo y poder mostrarlo en tu espacio laboral. O sea, yo no solo proveí el servicio en particular con la persona con la que estoy trabajando en la Cámara Chilena de la Construcción, sino que además eh, pude generar una contención emocional con esta persona en particular porque tiene todos estos otros problemas estructurales, todos estos otros problemas sociales que afectan su calidad de vida. Por lo tanto, mi intervención no se acaba en el momento de proveer el servicio, sino más bien proveo el servicio, pero mientras proveo el servicio, realizo una contención emocional. Y lo que nosotros tratamos de incentivar es entregarles a ustedes herramientas específicas que le ayuden a ponerle nombre a esa contención emocional en particular que realizan. Ponerle nombre, ponerle metodología, poder planificarlo, poder evaluarlo, para que eventualmente, de a poco, esto es un proceso eh, que es bien de largo aliento, y es un desafío súper grande para los trabajadores sociales que tienen esta formación, ¿verdad? Poder generar este cambio más bien como institucional y en la práctica. Porque como bien nos decía Priscila, muchas veces las instituciones mismas, que son los empleadores, no siempre ven el beneficio adicional que tiene el poder generar esta contención emocional, como la llamaba Priscila, ¿verdad? Pero en el momento en que nosotros logramos como profesionales ponerle nombre, evaluar esa intervención en particular y mostrar que la intervención que hace Priscila en la Cámara Chilena de la Construcción con los viejitos de la obra, ¿verdad? Eh, no solamente acaba con la provisión de un servicio, sino que genera un bienestar emocional en esa persona porque se hizo cargo de ese malestar emocional, de ese malestar social, porque logró dialogar con esa persona y ver las distintas, de dónde viene, de dónde emerge, y tratar de generar en la vinculación terapéutica, ¿verdad? Un espacio de bienestar, y podemos luego mostrarle a nuestros empleadores que ese trabajo adicional tiene un valor, la percepción de nuestro trabajo es una de las maneras de ir
generando liderazgos adaptativos y ir cambiando un poco, avanzando un poco más en profundizar y poner en valor las intervenciones sociales que realizamos. Entonces, sí, Priscila, es súper difícil, pero de todas maneras es algo que este diplomado, esta formación en particular, te ayudaría a ponerle nombre a aquello que quizás ya estás realizando y quizás ponerle una metodología en particular, una forma de evaluarlo para poder mostrarlo y generar este cambio en tu lugar de trabajo, en el fondo, revalorizar el trabajo que tú realizas desde otra perspectiva. Sí, jus- justamente Valentina es como quizás ponerle una, es como cuando dicen cara visible a algo, algo así. Entonces, Exactamente. eso era lo como que, bueno, lo que me llama mucho la atención del diplomado en verdad y también como darle ese valor agregado de que en verdad se puede concientizar al trabajador y desde ahí quizás él pueda ir de a poquitito saliendo de este problema, obviamente en el apoyo y ahí como intentando activar red desde en este caso mi labor. Así que te agradezco mucho porque justamente es eso. Qué bueno, Priscila, ¿no? Y gracias a ti por el esfuerzo, porque ya, por lo que nos cuentas, ya lo estás haciendo. En el fondo, como quizás falta el lenguaje más técnico y practicarlo y aprender cómo evaluarlo, que eso es parte importante también de lo que ofrece esta formación, ¿verdad? Las evaluaciones en particular de las habilidades y las intervenciones que realizamos desde lo social clínico, también es algo que se enseña en el otro curso, ¿verdad? Y que en el fondo puede ser una herramienta súper útil para que puedas poner y revalorizar aquello que ya haces y quizás ponerle un poco más de estructura. Sí, Sí, muchas agradecemos mucho también a Priscila por su intervención y por supuesto por su interés en el diplomado, ¿no? Eh, Realmente tenemos pocas matrículas disponibles, es un diplomado que es muy atractivo, justamente por todos los temas aquí conversados, así que por supuesto la invitación está a que accedan y nos contacten para poder ayudarle en este proceso de postulación. Entonces vamos a ir, Valentina, con la última pregunta de esta tarde. Súper. En pro del tiempo, ¿no? También tenemos a Claudio que está esperando intervenir. No sé si Claudio está por ahí para que pueda hacernos su pregunta. Claudio, ¿nos escuchas? Pues Aló, aló, ¿me escucha? ahora sí te escuchamos muy bien. Bueno, Claudio Moyano, trabajador social Hospital de La Serena. Quizás voy a hacer un contexto porque como soy del hospital, eh, bueno, desde el 2012 que los hospitales son autogestionados, yo trabajo en un hospital de alta resolución y hemos estado viviendo de que con los hospitales autogestionados se perdió un poco la coordinación regional. Una tesis que hizo un alumno hace unos años mostró que, por ejemplo, acá en la región de Coquimbo, los nuevos hospitales tenían intervenciones distintas de los asistentes sociales, ¿ya? Y no hemos logrado tener como una postura común en lo que son los trabajadores sociales clínicos que atienden en las salas de los enfermos. Por ejemplo, los lineamientos del trabajo social vienen muy específicos para programas específicos, el Chile Crece Contigo, oncología, cuidados paliativos, etcétera. Pero para los trabajadores sociales que atendemos pacientes en la sala, cada uno hace lo que estima conveniente. Y últimamente acá en la región, lo comento, ya tenemos mucha infraestructura para los hospitales. Vamos a tener un hospital gigante en Coquimbo, en La Serena, ya tenemos uno gigante en Ovalle, uno en Illapel y varias instituciones más de salud. Y cuando uno recibe alumnos en práctica en nuestro hospital, se da cuenta que no vienen con formación en el área de la salud. Cuando uno pregunta qué tesis de investigación hacen las escuelas de acá de la región, no hay tesis de investigación en trabajo social. Por eso estamos muy motivados en esta oferta que hace la Católica, que es mi casa de estudio, para poder revitalizar y ojalá homologar un nuevo rol del trabajador social para el siglo XXI. Ahora, los equipos directivos nos dicen, para las nuevas infraestructuras que vienen, bueno, ¿cuál es su modelo de intervención para el siglo XXI? Y la verdad les comento, nos ha costado mucho construir uno. Así que estamos expectantes a este diplomado y otras formaciones que ustedes nos puedan dar. Gracias. Gracias, Claudio, por el comentario. Un desafío súper grande el que traes y que también es de reflexión constante del equipo clínico de nuestra casa de estudios y bueno, de la escuela en particular. En el fondo es cómo poder ir formalizando cada vez más
diversas formas de intervención. Nosotros cuando hablamos de la incorporación de habilidades sociales clínicas, en el fondo es justamente poder mostrar cuáles son enfoques, teorías, metodologías en particular que un trabajador, una trabajadora social en distintos contextos sociales clínicos puede incorporar para dar respuesta a las necesidades sociales y psicosociales de las personas y aportar a su bienestar subjetivo, ¿verdad? Entonces, cuando nos comentas esto de la dificultad de la coordinación regional en el hospital o en distintos hospitales en particular, y cuál es el enfoque del trabajo social clínico en la sala del enfermo, del paciente o de la persona en situación de enfermedad, ¿verdad? Muchas de estas habilidades pueden ser habilidades a incorporar en el trabajo en sala de un profesional del trabajo social clínico. Ahora, el desafío que nos propone es mayor, porque en el fondo estamos con, por lo que te entendí, Claudio, corrígeme si te entendí bien, pero en el fondo es un desafío más bien de política pública y cuál va a ser el rol y la bajada que los profesionales del trabajo social clínico le vamos a dar a cómo establecemos distintas formas y metodologías de trabajo en distintos espacios de intervención en un contexto hospitalario. Entonces ahí tenemos también desafíos que son disciplinares amplios de cómo vamos instalando estas habilidades sociales clínicas, pero también vamos avanzando de manera estructural en poder promover y promocionar y generar protocolos de intervención en particular que hagan una bajada más sustantiva de cuál es el rol de un trabajador social clínico. Y eso es un desafío que tiene estos dos niveles, ¿verdad? Un desafío de la política pública y como profesionales todos del trabajo social tenemos el desafío de ir generando los espacios de diálogo, de encuentro, pero también ir proponiendo protocolos y estrategias específicas que sean probadas. Por eso es que es la importancia en el fondo de no solo incorporar las habilidades sociales clínicas, sino también evaluarlas, probarlas, materializarlas en el fondo para poder generar prácticas basadas en la evidencia que nos permitan fortalecer nuestra disciplina y poder decir, el rol del trabajador social clínico es importante, por ejemplo, en el espacio de salud, porque genera estos indicadores de cambio, genera este cambio en la atención o en la provisión de servicios de salud que entregamos a los pacientes o a las personas con las que trabajamos. Entonces, este diplomado viene a ayudarte a generar estas habilidades clínicas y a promover el espacio de reflexión y la construcción, idealmente, de protocolos y de propuestas de intervención en distintos espacios laborales, como puede ser el espacio de salud. Ujú. No sé si eso responde un poco, Claudio, o... Sí, bueno, es más bien que es una reflexión. Sí, Responde un poco de que sí, necesitamos a veces ya una guía ya que nos puede ir asesorando. claro. Por ejemplo, las normas técnicas del trabajo social de salud están desde el 2018 y por algunas cosas administrativas aún no entran en vigencia. O sea, lo que debemos hacer en salud está escrito, pero no está en la práctica porque aún no entra en vigencia. Entonces Claro. queda mucho criterio del propio profesional, pero que si no tiene formación en el área de salud, improvisa. Y a veces le va bien y a veces no tan bien. Así que esta No, y ahí yo instancia estoy es muy buena. muy de acuerdo contigo en que en realidad, claro, y es por eso que nosotros promovemos la formación especializada, o sea, la necesidad de que todos como profesionales sigamos en la línea de la formación continua, porque los desafíos sociales son muy, no es que sean mucho más grandes, sino que a través de una sociedad que se complejiza cada vez más, los problemas tienden a tener... tienden a ser multiproblemáticos. Y al tener multiproblemas requerimos de soluciones que sean interdisciplinarias y por lo tanto el rol específico del trabajador social clínico viene a aportar a otras disciplinas que trabajan en conjunto para solucionar un problema grande. Eh, Así que sí, de todas maneras es un problema y un desafío para la disciplina del trabajo social, de todas maneras. Muchísimas gracias, Claudio, por tu intervención, por tu reflexión esta tarde. Y bueno, para finalizar y antes de despedirnos, queremos compartir, por supuesto, lo que les comentamos al principio de este conversatorio,
que todos ustedes que han participado en esta instancia, queremos ofrecerles la posibilidad de que puedan acceder a este diplomado, como les comentaba anteriormente, con pocas vacantes que nos van quedando, con un 15% de descuento en el valor total de este arancel. Entonces, en el chat está el dato de contacto de nuestra asistente comercial, Melanie Espíndola. Nos pueden también contactar a través del WhatsApp que estamos dejando en el chat y estamos atentos a todas sus inquietudes, sus preguntas y por supuesto los dejamos muy invitados, ¿no?, a postular a este diplomado que, como les mencionaba, está próximo a comenzar el 29 de julio. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por la participación y en especial a ti, Valentina, por habernos acompañado esta tarde, por todo lo que nos enseñaste, por el tiempo brindado y por indagar, por supuesto, en toda esta formación que nuestro diplomado busca dar a nuestros alumnos. Muchas gracias por la invitación y esperemos que ver a 70 incorporados en nuestro diplomado. No quedan tantas vacantes, así que de verdad que 70 no podrían ser, pero los dejamos invitados para que puedan asistir a clase. Muchísimas gracias, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias a todos. Estaremos atentos a su contacto. Que tengan una muy buena tarde. Chao, chao.